Jerez de la Frontera, municipio más grande de la provincia de Cádiz y sexto del Estado español, con 1.188 kilómetros cuadrados y aproximadamente unos 212.000 habitantes. Conocida por los vinos con denominación de origen, ser cuna del flamenco, sus caballos de prestigio mundial y por albergar en su circuito de velocidad el Gran Premio de España de motociclismo. A finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, fue una de las mayores economías del país. ¿Somos conscientes realmente los jerezanos de lo que se nos avecina? Pero hoy día, Jerez es una de las ciudades de España con un mayor índice de desempleo, desigualdad y uno de los municipios con una mayor deuda de todo el país. Y eso lo consideramos el mercado. No era cierto. Para contar esta historia, que podría ser la de tu ciudad, tenemos que remontarnos a las primeras elecciones municipales de la democracia, 1979. Tras el acuerdo entre varios partidos, un joven abogado, Pedro Pacheco, se convierte en el primer alcalde de Jerez. Pedro Pacheco, que era un joven abogado de la Caja, que todavía no tenía muy claro hacia dónde iba a ir su carrera política, ni siquiera si la iba a tener, pues llegó casi un poco por casualidad a la alcaldía. Aquí se ve de la composición del ayuntamiento en 3/3. Estaban la gente del Partido Comunista, la gente del PSOE y la gente del Partido Andalucista y la gente de UCD. Que estaba el padre de Inés Arrimadas, Rufino Arrimadas, está aquí, ¿no? Y es un hombre muy ligado también a todos los movimientos que había antes de Franco políticamente, ¿no? El movimiento nacional y tal, ¿no? Después están los andalucistas, que está el amigo Pedro Pacheco, que está ahí en Maraíto, y el PSOE, que fueron los que hicieron el primer pacto, ¿no? de gobierno. Esos 3/3 conforman un pacto en el que Pedro Pacheco sale elegido alcalde, lidera la transformación de los ayuntamientos franquistas en un ayuntamiento abierto. Entonces es un momento muy emocionante, muy participativo. O sea, todo el mundo entrábamos en el ayuntamiento y hablábamos con los concejales, yo no sé, era una cosa muy abierta. Y estaba todo por hacer. Estaba todo por hacer. Ellos siempre lo recuerdan con mucho cariño el asunto porque trabajaban hombro con hombro, no era la política de ahora, y en muy poco tiempo se vieron muchos resultados. Es que todos los grupos tuvieron responsabilidad política en la gestión. ¿Qué resultó? Pues yo creo que ha sido la mejor gestión que se ha hecho en toda la época de la democracia desde entonces hasta ahora. Porque se trabajó en conjunto, porque las diferencias ideológicas no chocaron con la realidad de la ciudad. Bueno, yo creo que la figura de Pedro Pacheco ha sido importante para esta ciudad porque es una persona joven que llega a la alcaldía con mucha energía, con muchas ganas y que hace una labor muy importante durante los primeros años en esta ciudad. Y su carisma, Pedro Pacheco tiene un carisma especial, es una persona con una personalidad muy definida. No es precisamente un gran orador, pero es una persona que tiene las ideas claras, que es contundente y que es valiente. Es verdad que al principio se enfrenta mucho a toda esa clase alta, dominante en la ciudad. Por ejemplo, el famoso caso del chalet de Bertín Osborne, ¿no? Que le cuesta una sentencia judicial, una condena, que es donde se produce aquella famosa frase de la justicia de un cachondeo, que sale, digamos,
una movilización social importantísima en su apoyo. Muy jerezano, muy tozudo. ¿Qué pedazo de tubo, Pacheco móvil. Muy hablando con ese ceceo que lo caracteriza y que al mismo tiempo pues te hace gracia. Yo creo que fue esa primera etapa que realmente fue muy impresionante, ¿no? Con una energía tremenda, muy acompañada también de la ciudadanía, ¿no? Pedro lo primero que hizo fue acercarse al pueblo de una manera física. Pedro Pacheco y un grupo de concejales que estábamos más cercanos, fuimos barriada por barriada de Jerez, sin previo aviso. Nos presentábamos y hablábamos con los presidentes de las distintas asociaciones de vecinos o con los vecinos que no tenían asociaciones. Pedro era un tío muy cercano, muy ligado a movimientos progresistas, un hombre solvente y joven, dinámico, o sea, uno que daba el perfil de buen alcalde, como después lo demostró en la segunda legislatura. Después, desde el ayuntamiento se llevan a cabo muchas revoluciones, diría que incluso a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, la creación de una delegación de igualdad y género, ¿no? Progresista el que se van a cumplir 18 años de que se cuelga la bandera arcoíris en el Ayuntamiento de Jerez, que creo que son de los pioneros, ¿no? O los presupuestos participativos que se fijan en el modelo que pone en marcha Porto Alegre y lo exporta aquí. Progresista porque se elabora un primer plan general con la unanimidad de todo el pleno del Ayuntamiento, creo que fue en el año 84, donde además de dotar ya de los servicios, se dota a las barriadas, estas que te comentaba, de equipamientos públicos. Todavía había aquí mucho chabolismo y se dedica a construir viviendas sociales para sacar a esa gente de barracones, ¿no? Que había muchas zonas de la ciudad. Hay que tener en cuenta que, claro, él era la gran figura del andalucismo junto con Alejandro Rojas Marcos en Sevilla. Entonces Jerez se convierte en una ciudad en la que todo el mundo es andalucista. Si Pacheco hubiera sido de cualquier otra cosa, la gente hubiera sido de otra cosa. Era un todos a una. La gente me han parado diciéndole que soy el mejor alcalde de sus poblaciones, curioso, ¿no? Y entonces me dejaron un poco apurado, ¿no? Pacheco era el Felipe González de Jerez, ¿no? Era muy querido en la barriada. El ayuntamiento lo era todo. Eso coincidió además con el declive de la gran industria bodeguera. Con la intención de modernizar la industria, Europa arranca unos planes de reconversión industrial durante la década de los años 80, intentando ajustar así la oferta a la demanda mediante mejoras técnicas y el reajuste de las plantillas. El sector del vino de Jerez de la Frontera sufre entonces una reconversión que no dio otra alternativa laboral a los jerezanos y que abrió las puertas al capital extranjero. Viene Europa, vienen cambios, viene el amigo Ruiz Mateo, que hunde el vino de Jerez, hay cambios en los usos, no se sabe aprovechar eso y hay una reconversión. De haber sido una ciudad en el siglo XIX, principios del siglo XX, de la mayor economía prácticamente del país, se convierte después, fundamentalmente a partir de que se eliminan los incentivos, la economía a la exportación, se convierte en una crisis muy importante. No cabe duda de que la crisis del sector vitivinícola, de las bodegas en general, fue un factor impresionantemente doloroso para esta ciudad. Rompió todos los esquemas económicos de la ciudad, absolutamente todos. Es decir, la principal industria de Jerez era el vino, ligado al cartonaje, ligado a los tapones, ligado a las imprentas, ligado a la fábrica de botellas. Es decir, que no era solo la industria del vino, sino todas las empresas auxiliares que tenían mucha fuerza dentro de la ciudad. La fábrica de cartón era de las más potentes de España y la fábrica de botellas, no te digo nada, era un complejo que todavía se puede ver, ¿no? Las reconversiones industriales en Astillero, por ejemplo, en Cádiz, o las reconversiones industriales en Sagunto, todos se hicieron con ayudas del gobierno socialista. Aquí se hizo a pulso del ayuntamiento. O sea, aquí
el sector público no asumió las pérdidas como pasó en otros sitios, como en Asturias o como en los astilleros. Curiosamente, el desempleo, que en aquella época, en los años 79-80, oscilaba entre 5, 6.000, 4.000 parados, empieza a incrementarse hasta tener justamente la cantidad de parados que hay ahora mismo, del orden de los 32.000 en adelante. Y el Estado no pone un duro ahí, el Estado se inhibe y entonces crecen exponencialmente aquí los bares porque la gente no encuentra otra manera, porque no hay, por ejemplo, un ofrecimiento de otro tipo de industria. Todas esas cosas pues culminaron en una crisis tremenda de la que todavía Jerez no se ha superado. Nosotros desde Comisiones Obreras, los representantes tanto a nivel de unión local como a nivel provincial, siempre hemos dicho y hemos defendido que a Jerez, la sociedad y los diferentes gobiernos, tanto autonómicos como gobiernos centrales, le deben una reconversión industrial. No nos hicieron caso. No, el gobierno nacional nunca hizo nada por Jerez. Nunca. Ni lo sigue haciendo. Y el gran atemperador del clima social en la ciudad fue el ayuntamiento. En la segunda legislatura y en la tercera legislatura, el ayuntamiento, Pedro Pacheco en particular, decide ser él la locomotora económica de Jerez, ¿no? Y el INEM de Jerez. Pero claro, de ahí, de aquellos lodos, de aquellos barros nacen estos lodos, lógicamente.